Buen día, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estamos pues de nuevo con todos ustedes en este momento para compartir algo referente sobre los dones. Existen dones que son de oficio. Veamos lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 al 32. Dice de esta manera: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de apóstoles, a otros el de ser profeta, a otros de anunciar las buenas nuevas, a otros el de anunciar la salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio estos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Estos dones, en la palabra pues vemos que hay 5 dones y son llamados dones de oficio. Quiere decir que son exclusivamente para la edificación, para el fortalecimiento y para la preparación de líderes dentro de la iglesia local. Estos dones son 5: el de ser profeta, el de ser pastor, el de ser evangelista, el don de ciencia, ¿verdad? Y entonces están diseñados y han sido dados especialmente a algunos siervos y algunas siervas únicamente para preparar y para edificar la iglesia donde estos siervos o siervas pues se puedan encontrar. Ahora, los 9 dones que también se nombra en Primera de Corintios, en el capítulo 12, fíjese cómo dice la palabra del Señor así: hay diferentes clases de dones. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. O sea, vienen del mismo Dios. Pero todos han recibido al menos un don. Dice, hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A unos le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, o sea, este es el don de sabiduría. A otros le da el Espíritu habilidad para discernimiento. A otros le da el Espíritu el don de fe. Pero ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, y a otro el de profetizar, y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otros le da la habilidad de hablar en varias lenguas, y a otros le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo Espíritu, y Él decide lo que le da a cada cual. Esto quiere decir, mis hermanos, que los dones que hemos recibido primero han sido dados por Dios. No importa si usted tiene el don de sanidad, o de repente otro tiene el don de hablar en lengua, o de repente una hermana tiene el don de discernimiento de espíritu. Pero todos esos dones han sido dados por un mismo Dios, pero con el único propósito de edificar, de orientar y de que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puedan ser edificados y formados. De manera pues, mis queridos hermanos, que los dones que usted o que yo pueda tener no son de propiedad individual. Han sido dados por un Dios y, como dice su palabra aquí en Primera de Corintios, Él le ha repartido a cada cual como Él ha querido y de acuerdo a las capacidades de cada uno. Entonces, lo importante aquí que vemos es que no importa el don que usted haya recibido, porque todos somos iguales e importantes ante Dios. Y el don que nosotros podamos tener, debemos de utilizarlo con eficacia, con mucha madurez, sin prepotencia, sin humillar al que de repente no lo tiene. Pero lo único cierto es que cada uno ha sido dotado, capacitado y ha sido dado algún ministerio.
para que todos pues nos sintamos iguales. Todos simplemente en diversidad de dones formamos un mismo cuerpo, pero la cabeza es Cristo Jesús. De manera que les animo y les insto, mis hermanos, a desarrollar el don que Dios te ha dado, porque cada uno de ellos es esencial y es importante para el buen funcionamiento de la iglesia donde usted se congregue. El que tiene el don de discernimiento, pues va a tener la capacidad sobrenatural de poder discernir cuando alguien entre, que de repente no lo conozcan y comience a hablar en lengua. Ese don de discernimiento le va a facilitar para que ese hermano pueda entender y estar seguro si lo que está hablando es de parte de Dios o de parte de otro espíritu. El que tiene el don de profecía también es importante, porque ese hermano o esa hermana que tenga este don, pues Dios le va a dar una profecía para la edificación de la iglesia de algún acontecimiento que va a suceder en el presente o que posteriormente puede pasar. Entonces cada don, el que tiene el don de enseñar, el don de ser maestro, es importante, porque estas son las personas, hombres o mujeres, que los han recibido para capacitar y formar en la palabra a esos nuevos creyentes que Dios envía a la iglesia local. De tal manera que todos somos importantes ante el Señor, pero también todos tenemos un deber y una responsabilidad de ejercer con eficacia, con humildad, los dones que hayamos recibido. Y en la palabra pues está muchísimos ejemplos de cómo cada uno en un determinado momento pues utilizaron y ministraron estos dones para la mejor eficacia y para orientar mejor algunos hermanos que se puedan encontrar en confusión. Recuerde que en Corintio pues enumeran 3 grupos. El primer grupo dice que hay diversidad de ministerios. Cada uno ha recibido al menos un ministerio. Luego está el otro grupo donde se habla de la diversidad de dones, que ya sabemos que son los 5 dones que dice Efesios, que son dones de oficio. Y por último está el tercer grupo donde se habla de la diversidad de operaciones. Entonces el Señor pues ha ajustado y le ha dado las herramientas adecuadas y las herramientas necesarias para que en la iglesia donde usted esté puede funcionar de una manera integral y se pueda desarrollar como un cuerpo de una manera normal y sana. Hermanos, de manera pues que si usted todavía no conoce cuál es el don o cuál es el ministerio que Dios te ha dado, le invito para que a través de la oración puedas preguntarle al Señor que se manifieste ese ministerio o que se manifieste el don que ya tú tienes, pero que de alguna manera por X motivo no sabes cuál es. Y una vez que tú descubras ese don o ese ministerio, pues te invito para que lo pongas en práctica al servicio del reino de Dios. Recuerden, mis hermanos, que hay funciones que Dios solamente las conservó para darnos a nosotros el privilegio de desarrollarla. Pero esa función, aún los ángeles, dice la palabra, que desean o que quisieran que se les haya dado a ellos, pero así Dios no lo quiso. Dios las reservó para entregárnoslas a nosotros, su creación, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, para que seamos pues obedientes en el llamado que Dios te ha hecho a ti y que Dios me ha hecho a mí para el reino de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y te habló pues muy cariñosamente el pastor Luigi Zúñiga. Será hasta la próxima.